Bueno, leí tu libro, como sabrás, muy pedagógico, muy pulcro, o sea, eso se agradece siempre en los lineamientos más lacanianos. Y tengo algunas citas que comentar y algunas preguntas generales respecto que quizás a mí personalmente me quedaron no muy aclaradas o quizás para otro público también. Entonces, bueno, comentar que primero una duda que me surgió, quizás yendo de lleno, es si desde el 4 bruniano, desde la clínica, a través del uso de la palabra, podemos lograr llegar a este nudo Borromeo de 3 con un agujero central o el A. Mi pregunta es, y en algunos que en un capítulo lo señalas en tu libro, anudarse al Lacan, eh, que no era posible volver al 4. O sea, del 4 pasamos al 3 y de alguna forma la clínica ahí queda y no hay manera de que el síntoma o lo extralingüístico se apodere, digámoslo así, de la clínica al paciente. Quería ver qué opinabas, que si es tan así o Eh, no. Ahí digamos que lo puse más, me parece que eso se puede decir un poco como pícaramente, en el sentido de que una manera muy fácil, digamos, porque el problema sería cuando pensamos que alguien llegó al fin de análisis y después regresa al consultorio. Digamos, ese es el problema fenomenológico que se nos Y presenta. que ocurre bastante también. Claro, sí, sí, eso me parece que no. Pero claro, lo que yo decido un poco es poner el énfasis en el pensamos que sucedió eso. ¿En Porque el en qué, perdón? realidad en el que pensamos que sucedió eso, ¿sí? Para después decir, bueno, lo que pasó es que ahí no hubo un verdadero fin de análisis, sino que se pensó que lo había y no lo había de verdad. De hecho, todo, o sea, me parece que este problema que estás planteando, que me parece un problema válido, es un problema que también pensé un poco y de alguna manera u otra es una apuesta que hago en el libro, digamos, o sea, lo tiro. eh, hay varias cosas en el libro, me imagino que si te diste cuenta de esta, capaz te diste cuenta de algunas otras, que tiro un poco más como que, bueno, esto es lo que yo pienso, pero no es como que La capaz le última doy, palabra. claro, ahí, por ejemplo, tiene una justificación con una cita de Lacan, pero una cita de Lacan, digamos, no justifica nada. Es solo como que alguien más en algún momento dijo algo similar. Pero digo, lo que quería decir con este problema más grande, digamos que es el problema del diagnóstico, el problema de diagnosticar, digamos así, verdaderamente, fidedignamente, establemente, seriamente, rigurosamente, etcétera, algo. Es decir, eh, ¿cómo decimos efectivamente y sin ningún tipo de incertidumbre y completamente seguros de que algo es una neurosis o de que algo llegó a fin de análisis? Y no sé si yo lo plantearía así. Em, lo máximo que he logrado decirlo es que quizás es algo que funciona y que nosotros capaz podamos, digámoslo así, ver o no, o estar acertados o no, pero quizás también es algo que capaz se construya entre los dos, entonces los dos llega un momento donde dicen, bueno, este es el fin, eh, y después puede ser que alguno de los dos diga, bueno, me parece que no era el fin, entonces no era el fin, ¿me entiendes? O sea, no pretendo, a ver, sí pretendo de que se pueda ir de la neurosis al fin de análisis, eso sería una primera, eh, una primera cosa que sí doy por hecha, que se pueda ir de la neurosis al fin de análisis y que el fin de análisis sea estructuralmente diferente a la neurosis. Es decir, Planteas que uno puede dejar de ser neurótico. sí, 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 es la apuesta, digamos, fuerte, porque si definimos la neurosis como el enlace browniano de 4 y después definimos, eh, o sea, y el enlace browniano de 4 es diferente del enlace Borromeo,
y decimos que pasa de ser de un enlace del browniano de 4 a un enlace Borromeo, es que deja de ser neurótico. Aquí te planteo lo que podría decir Isidoro Beck, que plantea un asunto más de carácter patología o de neurosis de carácter, de que más bien que neurosis, o sea, si poner el 4 bruniano como neurosis, eh, otros autores plantearían, por ejemplo, una perversión del carácter, una rigidez, un ego, que hace una sustitución de la falla imaginaria como una forma de carácter, que rigidiza y que no logra moldearse, moverse, agujerarse, que eso podría ser una neurosis más aguda o pasar incluso a propuestas más millerianas por decir que la neurosis uno nunca se cura, sino más bien es una acotación de un S1 goce que mantiene la misma neurosis en distintos lugares solamente. Entonces, me parece muy interesante lo que propones al decir que el síntoma, el ego, que podríamos ver en Joyce, podríamos decir que es una neurosis. Ojo que hay dos problemas ahí. Primero, el enlace que Lacan propone para Joyce no es el mismo con el que yo trabajo. Ajá. ¿Qué ¿Sí? diferencia habría? Hay una diferencia. Hay una diferencia que de un sobrecruzamiento. Hay un sobrecruzamiento que está invertido entre los dos. Eh, lo real y lo imaginario en Sí, uno, planteabas ¿sí? que para lograr desanudar ese enlace cuarto, digamos, habría que pasar por lo real y lo imaginario. Entonces, ahí quería preguntar, ¿qué ocurre cuando se permea lo real y lo imaginario? En tanto que uno pensaría que los tres registros se anudan, pero no se permean en sí. ¿Cómo quieres decir? ¿Qué quiere decir permear? En el sentido de que se ocurre un lapsus de nudo, como diría este autor, Fabián, no sé cómo se pronuncia su apellido bien, Checkman Fabián creo que es, pero sí. Checkman. Eh, cómo explicarlo? Eh, por ejemplo, lo que dice Chimamanda normalmente, o sea, el calce entre lo simbólico y lo real produce un síntoma, el calce entre lo imaginario y lo real produce angustia, el calce entre, ¿sí? Entonces, son nudos que son distintos, pero no se compenetran, las aguas no se mezclan para ver algo indistinguido. O lo ves que hay que ser indistintas las aguas de lo real y lo imaginario para que desde ahí se fabrique algo que nomine de otra manera al padre, podríamos pensar. Eh, en el seminario 22, en las últimas clases, Lacan propone eso de lo imaginario, lo simbólico y el real, que si el síntoma es, bueno, no es una mala manera de decirlo, si el cuarto redondel es imaginario, entonces es la inhibición, si el cuarto redondel es simbólico, entonces es el síntoma, si el cuarto redondel es real, entonces es angustia. Eh, y, y él, ese seminario lo estaba trabajando, digamos, con uno 2 y 3 y el seminario después lo iba a trabajar como 4 5 y 6 que sería el seminario del Santoma, el seminario 23. Ese seminario él lo interrumpió, y yo lo que propongo, que también eso, nada, es una apuesta en el momento de que lo digo que es sobre, o sea, que lo digo sobre Lacan, es decir, es una apuesta de lectura, porque en verdad es una conjetura, nunca hablé con Lacan para confirmar que eso efectivamente hubiera sido así. Eh, pero por otro lado, también diría que es una apuesta más fuertemente teórica, eh, que es lo siguiente. El cuarto, sea cual sea, siempre es el santón. O sea, sabemos eh, cuál es el santón, o sea, el santón es el lugar del cuarto, digamos así. El lugar del cuarto se llama santón. Y el ego, Lo que que pasa es que el se ego, asocia a claro, Joyce. Lacan lo trabaja con Joyce, y no sé si
si no conviene dejarle que eso sea para Joyce, porque lo que pasa es que estructuralmente es diferente. El ego solamente repara la diferencia entre un simbólico y, perdón, era real y simbólico, lo que se cruzan diferente. Entre un real y simbólico que están interpenetrados, los anuda con lo imaginario. Pero este enlace que yo estoy proponiendo como el enlace browniano de 4, que es el que yo propongo que es para neurosis, ese más bien no tiene esa característica. Entonces sería algo completamente diferente. Digamos que en realidad lo que a mí más me interesa con respecto a las matemáticas en general, por lo menos a este momento, es justamente la cuestión diagnóstica en el sentido de que te permite diferenciar bien entre uno y otro. O sea, Porque justamente en este no, sentido, no sería. lo que plantearías en tu libro estaría mucho más enfocado en la clínica de lo neurótico, o que el síntoma parte de lo neurótico. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando se toma con Joyce es un caso un poco complicado, más que todo por, bueno, las mil y un faltas de lecturas que se hace de Lacan y mil y un asunciones que se hacen. Porque yo, por ejemplo, no sé si estará, pero yo, por ejemplo, no he encontrado nunca que Lacan diga que Joyce es psicótico. Claro. Para mí eso es una no lectura de Lacan, porque no lo podía haber leído, lo he preguntado un montón de veces y nadie me da la respuesta. Es verdad que en algún momento se pregunta si estaba loco o no, pero para mí la pregunta, digamos, es ¿por qué Joyce no estaba loco? Es lo que Miller en un momento anuda a Joyce con los fenómenos elementales, de ciertos como signos sintomáticos propios de lo psicótico que darían cuenta una pronta psicosis, y la tesis Miller, que muchos podemos conocer, es que era un psicótico no gatillado, que había algo fuera del plazo, una inscripción de un significante primordial, que no se gestó por una falla del padre y que se anudó a la escritura como en una especie de ego anudado a un mar de palabras que trataban de evocar una identidad de sí, que era justamente no perder su cuerpo, cuando hablaba el tema Miller o Lacan también, que golpearon a Joyce y Joyce no sentía su cuerpo, lo imaginario estaba suelto. Y por eso quiero hablar de Joyce para articularlo con el caso Schreber, porque justamente en Joyce se habla mucho de que el imaginario se soltó y en el Schreber, no sé si lo pronuncio bien, es lo simbólico lo que se soltó. Y en este ámbito, imaginario y real están más comprometidos en ese goce otro que podríamos pensar en el caso de Schreber, y en el caso de Joyce estaría anudado lo simbólico y lo real. Entonces, me parece interesante comprender un poco a qué te refieres con todo lo que he mencionado, eso de que hay que hacer algo entre lo real y lo imaginario para que se entienda que mi nuevo Romeo va en distinto camino a lo que he estado citando como otros autores que hablan de estos temas. Claro, hay una primera diferencia primordial que sería que estos casos, por lo menos, digamos, el de Schreber me parece un poco más obviamente psicótico, el de Joyce más dudosamente psicótico, pero igual, bueno, digamos que se trabaja como una psicosis, mientras que lo que yo estoy proponiendo es para la neurosis. O sea, Perfecto. ahí hay una diferencia, digamos, clara. Con la psicosis, no sé, para mí Lacan no logra proponer una clínica al respecto. Me parece que da un par de pisticas, yo tiro digámoslo así, un easter egg, una punta para alguien que capaz lo quiera revisar con respecto a eso, cuando hablo de Joyce, o bueno, no mentira, no es cuando hablo de Joyce, pero bueno, cuando estoy hablando en general de estos temas de la psicosis y del nudo trébol, que es lo que me parece que Lacan toma para la psicosis, eh, y entonces ya desde ahí lo vemos también, porque en realidad Lacan toma para el nudo trébol para la paranoia. Y en él no está muy bien diferenciado, digamos, por lo menos a esa altura, cuál sería, digamos, si la paranoia sería como el centro
de todas las psicosis, si sería una psicosis más, si sería o no sería una psicosis, que también es algo que me parece que nos pudiéramos preguntar. Yo por lo menos trabajo con esa distinción de que en neurosis tenemos el enlace uriniano de 4 y en la psicosis tenemos el nudo trébol, donde ¿Te más bien parece, lo que hay, donde te más bien lo parece el que hay es caso en mí, una... sí, Decime, te parece decime, el caso decime, en dale, dale. mí un caso de psicosis, como al Y estilo Joyce, por ejemplo? lo que Sí, pasa, suponiendo claro, que se primero hay gatilló una, algo. me parece que primero hay que hacer una aclaración, que es una aclaración boba, no la hago precisamente por ti, pero sino para que se pueda seguir un poco más el hilo de argumentación, que es que obviamente cada caso es diferente de otro caso. Eso me parece que no hay ningún tipo de duda, todos los casos son diferentes, pero creo que la apuesta de hacer un diagnóstico estructural es que hay algo en los casos que permite, uno, asemejarlos unos a los otros, y dos, permite diferenciarlos, ese grupo de semejantes con respecto de otro grupo de semejantes. Me parece que los mecanismos que están en, en juego en estos casos, yo diría más Schreber, son, digamos, los juegos más de eh, la continuidad de los tres registros. Es decir, que no hay una diferencia que se establece entre, digámoslo así, digámoslo mal, pero para decirlo de alguna manera, que no sea real, simbólico, imaginario, y que todos pensemos que sabemos lo que estamos hablando, lo podemos decir, por ejemplo, de lo mismo, de lo diferente y de lo falsamente lo mismo. Que me parece que se pone en juego en todo el tema de la especularidad. Por eso me parece que Lacan hace mucha énfasis sobre la especularidad y la psicosis, que es que ahí justamente se ve el juego de yo, tú y yo soy tú. Eh, y sin una división posible entre los dos, que es lo que hace de esta famosa, digamos, lucha a muerte, justamente porque no hay esta división significante que no permite además hacer una división entre yo y tú, digamos, o sea, es como o yo o tú. Claro, yéndonos a otro lado sería lo que Menele Klein habla de la pulsión esquizoparanoide, etcétera. Por lo mismo, quería hacer ese calce con, con la psicosis, entendiendo que tu libro es una apuesta más para lo neurótico, pero siempre pienso hay síntomas en el neurótico, hay síntomas en el psicótico, al parecer, como podemos quizás dilucidar, y hay síntomas en el perverso. Mira, yo en la perversión la pienso como una ubicación en la estructura neurótica. La perversión es una ubicación en una estructura neurótica. Sí, en realidad sería la estructura neurótica perversa, en realidad. Eh, Porque justamente todo lo, digamos, justamente el santón sería el lugar de la perversión. Digamos, sería esa Ajá. versión del padre que está Sí. ahí anudando a todo lo otro y sin el cual no se pudiera sostener. Ahí, en el primer Freud se ve un poco eso, un poco bastante claramente, que es que las neurosis solo sobreviven con respecto a una perversión, es decir, las neurosis crean toda su fantasía respecto a una perversión. Sí, es como la versión freudiana entre la perversión y la neurosis, como la cara anversa de una a la otra, por la represión desde ese perverso polimorfo inicial. Y me gusta también pensarlo como análogo a lo Menel y Klein con respecto a la neurosis y la psicosis también, que la psicosis siempre es un anverso o reverso de la neurosis y que para Klein básicamente neurosis y psicosis es cuánto tiempo menos, qué tan poco tiempo estés en modo fase esquizoparanoide, define si eres más psicótico o no, ¿sí? Como una gradiente continua, de a menos a más, y en Freud también, o sea, no excluye lo perverso y una neurosis como dos
clínicas bien estructuralmente, tajantemente excluyentes, ¿sí? Que en eso tu propuesta me suena poco ortodoxamente lacaniana, si podemos decirlo de una manera de definir la clínica estructural como neurosis, perversión, psicosis, como tres entes DSM o CIE psiquiátricos, digamos. Y eso habla un aspecto muy interesante de lo continuo que podría haber entre cada una de ellas. Yo no diría la palabra continua, esa para mí no sería una buena palabra justamente porque me parece que en el diagnóstico se trata de diferenciación. Y como en el diagnóstico se trata, o sea, lo digo como para poner todas las cartas en la mesa, después podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero me parece que justamente como se trata de diferenciación, entonces por eso cobra cierto valor algo de la matemática que permite diferenciar entre un cuadrado y un triángulo, digamos, ¿sí? Sí. Porque no es posible que un cuadrado sea un triángulo, mientras que sí es posible que una persona sea buena y mala. Eso es algo más de la palabra que hace que el diagnóstico sea más complicado. Y más complicado aún, bueno, después cuando empezamos a tomar en cuenta cuál es el criterio que se utiliza para diagnosticar, por ejemplo, histeria y que no sea, no sé, que cada vez que le gusta un chico o una chica, entonces se vaya corriendo. O sea, me parece que por ahí no van las cosas. Lo que quería decir con la ubicación dentro de la estructura neurótica es que la estructura neurótica siempre tiene el tema de la castración. Y el tema de la castración, que sería, digámoslo así, sin ti yo estuviera desanudado, para utilizar, digamos, palabras más de enlaces y de nudos. Digamos, sin ti o sin esto yo estuviera desanudado, y eso es el lugar de la perversión. O sea, ese ti sería el lugar de la perversión. O sea, ahí sería qué posibilidades fantasmáticas puede hacerse cargo de la castración, digamos. Porque efectivamente en la neurosis se da cuenta de que hay un no soy todo para, o no puedo tenerlo todo porque, o no puedo ahora, pero quizás en un proyecto tengo algún ideal. Distinguir muy importante, al menos para mí, que super yo, ideal del yo son cosas totalmente distintas, y hay lacanianos que dicen que el super yo es un imperativo de goce cuando es nada que ver. A lo que quiero llegar es que desde perspectivas, por ejemplo, de Miller, hablan de que la castración justamente es una extracción de algo, de un goce o de un paquetito de goce, no sé esa palabra paquetito, y es justamente extraer, y en ese juego de extraer hay un intento de reinsertar, que para los millerianos sería algo en el orden de eh, re, re, eh, comer la propia carne que se expulsó, o sea, las perversiones maternas de insertar la propia carne de su carne dentro de su propio cuerpo, no hay una extracción que permite que en esa pérdida haya un intento de retorno, que para Freud lo podríamos llamar como una fijación, ¿sí? Entonces, en la neurosis yo la entiendo así como eso sería la castración, y en el síntoma, si lo planteamos como que el síntoma es neurótico, sería un relleno para ese proyecto ideal que quisiera construir, tratando de hacer desmentidamente la represión o la neurosis. Y otro punto que quisiera colar también es el tema de que para muchos autores Symptom tiene una función estabilizadora y que vicariza al goce, en cuanto que si hay un paciente con una hemorragia de angustia, más vale ponerlo en un lugar, ya sea un síntoma que anude un poco esa angustia o ese goce mortífero o esa adicción. Yo hablo de goce como algo de adicción, algo que rompe el principio del placer en todos los sentidos. Entonces, ¿qué opinarías de esas clínicas que buscan el relleno en ese momento o ese holding de emergencia, como podríamos plantearlo en una mirada winnicottiana, para que eso sea quizás el final, en una estructura que no es ni neurótica ni psicótica, que son las clínicas que se llaman fronterizas, que
hay un juego en algunas perspectivas lacanianas con las clínicas de los fronterizos, con el tema de las caracterpatías. Por ejemplo, Diana Rabinovich y Isidoro Beck van de esa línea. Claro, yo no rechazo un poco ese tipo de planteamiento de lo que sería clínica fronteriza. Me parece que hay casos obviamente difíciles de diagnosticar, eso no me parece que hay duda. Pero eso no implica eh, que el caso sea, por decirlo así, una mezcla o tenga un pie de este lado y un pie del otro lado entre los dos. Me parece que, de nuevo, me parece que el diagnóstico para lo que sirve es para diferenciar. Y quisiera decir para diferenciar bien, pero no bien en el sentido de que sea claro, de que sea evidente, de que sea certero, sino bien en que o es uno o es el otro. Eh, la, hay un par de comentarios que se puede hacer sobre eso, digamos, de las mezclas. El primero es que justamente también participan de la disociación o la entra en inutilidad o del desdén del diagnóstico, que es algo curioso además, porque entonces empiezan a hacer diagnósticos nuevos y dicen los diagnósticos no sirven. O sea, empiezan a mezclar diagnósticos y después dicen los diagnósticos no sirven. Eh, sobre las psicosis ordinarias, por ejemplo, que es una categoría milleriana Miguelena. en realidad, completamente, porque creo que Lacan lo habrá dicho una, dos veces, no mucho más de eso, no toma valor de concepto en Lacan, sino que en Lacan se ve muchas veces esta diferencia entre, por ejemplo, un enlace browniano de 4 y un enlace de trébol entre el esquema R y el esquema I. Mientras que en Lacan se ve esta diferencia bastante tajante entre los diferentes diagnósticos, por ejemplo, también el tema de la forclusión, que me parece que pudiéramos traducirlo así prontamente como rechazo, mientras que en la forclusión se rechaza el nombre del padre, en la neurosis se acepta y eso forma algo, ¿me entiendes? O sea, y no puedes como que aceptarlo y rechazarlo a la vez. Obviamente se puede después desmentir, etcétera, hay otras cosas que se pueden hacer habiéndolo una vez aceptado, pero La no se decisión del puede. yo, ¿qué lugar te parece? Porque hay muchos autores y Lacan también toma la ich plantum, la decisión del yo, que es la teoría más tardía de Freud, con respecto de que ahí está el tema de un rechazo que podríamos ver ahí en Lacan, que para Freud es desmentida. Freud nunca utilizó no sé cómo se pronuncia bien la palabra alemana que usó dos veces Freud, la Verwenfung. Sí. eh, para Freud eso no tiene nada que ver con algo que no se escribió a un cierto plazo o que se rechazó un significante primordial, sino que más bien daba cuenta de que algo que se hizo consciente, que se percibió conscientemente, el yo lo rechaza y provoca la neurosis psicótica de la perversión, la neuropsicosis de defensa de la paranoia. Entonces, es muy interesante cómo, bueno, lo que mencionó mucho, cómo las clínicas tienen distintas formas de describir los mismos asuntos, pero ¿qué opinas tú de la decisión del yo como una instancia como universal lo reconozco pero lo rechazo? Porque mencionabas cómo eso de que acepto la castración pero a la vez no la acepto, cuando para Freud la decisión del yo es justamente eso y Lacan la refiere en algún punto. ¿Qué lectura le puedes hacer ahí? La decisión del yo me parece que conviene pensarla, a ver, no como Porque esa muchas veces falla se. estructural, Sí, diría Lacan, de la decisión del yo, es lo que los milerianos hablan de ese relleno, esa pasta muro que anuda y vicariza ese goce otro que no separo del deseo materno porque no hubo una entrada al nombre del padre.
hasta ahí no llego, pero lo que sí quiero decir al respecto un poco sería que, por lo menos en Lacan, o en lo que entiendo yo de Lacan, digamos que la división primera está en el significante y en el otro. O sea, no se trata de una división, o le pudiéramos decir incluso que el significante es una división. Me parece que el significante, si lo queremos llamar en otro nombre y llamarlo mal de nuevo, pero para por lo menos volverlo manejable, sería pensarlo como la diferencia. Entonces, me parece que la diferencia, digamos, no viene del yo, sino que ya está en el otro. Y que justamente con el lenguaje es que se crea el yo, ¿sí? O sea, eso es lo que permite crear un yo. No sería, digamos, al revés, como que hay un yo que es el que después acepta o rechaza el significante, sino que el significante mismo es lo que produce el yo. Y el yo me parece que además hay que pensarlo como el yo y el tú, o el adentro y el afuera. O sea, ¿Cómo ya, pero ya distinguirías eso eso, último con la cosmovisión simbólica que mencionas en tu libro? Porque si yo te lo planteo desde una lectura freudiana, que es opuesta a la que me acabas de decir, por ejemplo, Freud plantea que hay un yo real que da un sentimiento de placer o displacer, viene luego el yo placer purificado, que rechaza hacia afuera lo desagradable y busca acercar lo agradable, y esa proyección va permeando lo que muy bien Didier Ancier rescató de Freud con el yo piel, y con todas las huellas kinésicas, olfativas, visuales, y que posteriormente las representaciones palabras darían aquello que tú estás diciendo respecto al yo. Y en ese tránsito puede ocurrir que más que represión acontezcan desmentidas o una escisión del yo, en cuanto que algunos lacanianos hablan de que partamos por lo imaginario, que envuelve lo real, y luego se inserta todo el Edipo, la castración, para dar cuenta al sujeto y su lenguaje y sus proyectos ideales. Que es la propuesta freudiana, que es la que, si algunos no saben, nos diferencian. claro, sí, sí, digamos, hay dos preguntas ahí. Pues lo primero sería cómo se diferencia eso de lo que yo propongo como cosmovisión simbólica. Y después la otra sería más como qué relación tiene esto con una mirada más, no sé cómo decirlo muy bien, pero donde hay cierta agencia, digamos, de algo que es lo que produce cierto adentro y afuera, o que trabaja sobre el lenguaje, digámoslo así, o sobre las palabras. Eh, Primero con lo de la cosmovisión simbólica. Lo que a mí me parece de la cosmovisión simbólica no es que inicie con el lenguaje y que por eso sea problemático. Lo que me parece problemático de la cosmovisión simbólica es que piense que todo sea lenguaje, o mejor dicho, que todo sea palabras, o que todo sea, Monismo, digamos así. monismo panlingüístico. Claro, eso es lo que yo intento criticar ahí. Sí. Porque hay una manera o algo que a mí me resulta como más llamativo, o una manera de pensarlo, sería que lo simbólico establece, digámoslo así, como una grilla. Y después ahí aparecen ciertas cosas. Pero esas cosas que aparecen no son lenguaje. Es como confundir el molde de una galleta con la galleta. O sea, no es eso a lo que me parece que tenemos que apuntar. En ese sentido, esta propuesta que estoy haciendo ahorita me parece que se diferencia de la cosmovisión simbólica en ese sentido, en que yo no estoy diciendo eh, que el yo también sea palabra, sino que estoy diciendo que el yo se forma a partir de este molde o estas posibilidades que nos da la palabra. Porque incluso, digamos, esto ya más como para argumentar un poco mi lado, pero, eh, por ejemplo, el poder pensar que el yo se creó o que tuvo un inicio,
nos da a pensar un poco eso, que la vida interior, no que inicio es una palabra un poco complicada, ¿no? Y no es lo que me quiero meter ahora, pero sí que cobre más relevancia. Que cobre más relevancia, por ejemplo, me parece que podemos argumentar que primero cobra más relevancia con Jesucristo y después cobra más relevancia aún con Descartes. Eh, este proceso de interiorización, es decir, de decir que lo que es interior es importante, eh, más que, por ejemplo, las leyes hebreas o aquello que está afuera, me parece que es un producto, por lo menos de lo que yo busco llamar como significante. Y después, por otro lado, también para ir hilando con la otra parte de la pregunta que habías hecho, eh, me parece que una vez que se piensa de esta, o sea, digámoslo así, me parece que o se piensa de una manera o se piensa de la otra. Y no sé, yo no me pongo yo en esa posición de decir esta me parece mejor, esta me parece peor. De hecho, me parece que hay varias partes en el libro que son muy criticables y que pudiera criticar bastante, pero justamente porque lo que a mí me interesaba y me interesa en general es explorar esta teoría y sus consecuencias. Que después esté en acuerdo o en desacuerdo me parece que ya sería otro momento, ya es un ejercicio más de juicio o de evaluación de mi parte. Pero me parece que en un primer momento hay que desarrollar las teorías para después poder criticarlas bien o evaluarlas bien o decir esto no sirve o sí, pero hasta este punto. De hecho, por eso a mí me interesa hacer bastante énfasis sobre que esto es la clínica de la neurosis, me parece a mí. Porque después, obviamente, no sé, si un paciente llega en la primera consulta y completamente desbordado, angustiado, a punto de suicidarse, no sé si buscarle el sentido oculto a eso que él está planteando es lo más acertado. Yo, por ejemplo, te puedo decir que no trabajo así. O Por sea, eso algunos no es autores ahí. lacanianos plantean vicarizar el goce o el goce otro o el deseo materno no barrado o ese otro que no se pudo extraer un no todo para que ese otro no permee un absoluto, sino que se busca un marco fantasmático o algo extralingüístico que la psicosis anude algo y forme un síntoma. Entonces, la clínica psicótica va mucho en algunos autores lacanianos con ese trabajo del síntoma o el ego, pero tú muy bien planteas que este ego o este carácter rígido que permite transitar al sujeto en alguna forma de goce otro que no lo desborde, tú planteas un síntoma que anuda algo extralingüístico y desde ahí lo extralingüístico yo me pregunto, bueno, lo extralingüístico ¿qué es? Desde fumarse un cigarro, porque plantea en el libro algo como se puede prescindir de esa sustancia que causa padecer, refiriéndote al seminario 24 de Lacan. ¿Eso no sería algo similar al goce extralingüístico en los términos coloquiales milerianos o pensar que pasar de ese 4 que podría ser un fantasma que anuda y atravesar el fantasma sería justamente pasar al nudo borromeano de 3? Eh, a- a- yo entiendo atravesar el fantasma eh, como uno puede, por ejemplo, atravesar Latinoamérica. Es decir, si yo estoy en el punto más bajo, si yo estoy en Tierra del Fuego y después llego a Caracas, atravesé Latinoamérica. En el sentido de los recorrí, digámoslo así, exhaustivamente o los recorrí de punta a punta. En ese sentido es como pienso yo que se debería trabajar el atravesamiento del fantasma, es decir, recorrer cuáles son ese marco que el sujeto tiene para concebir una realidad, que es la realidad que se nos presenta. Eh, Después está el tema de la urgencia, digámoslo así, eh, donde yo no es lo digo por hacer una diferencia con lo que tú estabas diciendo, que me parece que la urgencia es un momento
donde no sé incluso si hay, digámoslo así, una estructura. Esta urgencia, y por eso también hice énfasis en que fuera en una La primera urgencia te sesión o una refieres segunda. al ejemplo que viene anteriormente de un paciente con una hemorragia de angustia que lo desestabiliza, ¿eso? Claro, en este, y especialmente hablando de un primer momento en el análisis, ¿sí? Porque ya después, por ejemplo, habrá momentos en el tratamiento de una neurosis donde también hay una desestabilización y donde le parece que le va a caer el mundo en cualquier momento, que es donde uno le dice, mira, vení mañana porque no quiero que pases mucho tiempo sin venir y después ves cuando me pagas, etcétera. O sea, me parece ese otro momento. Pero por lo menos quiero hablar de este momento, después podemos hablar del segundo momento, pero del momento inicial, donde no estoy diciendo ahí que se deba buscar eh, un santón, sino, digamos, una calma de algún tipo, porque no me parece que ahí se puede dar un diagnóstico ni medianamente certero cuando hay ese tipo de desbordamiento. Yo el diagnóstico lo ubico más en relación a la palabra y el juego que se puede hacer con la palabra. Eh, y por eso me interesa, por ejemplo, el poder pensar el rechazo o la aceptación del significante. Es decir, de que algo pueda no significarse a sí mismo. Ya a partir de que entramos en el momento de que algo pueda no significarse a sí mismo, es decir, que aquello que quise decir con eh, el príncipe la semana pasada, en realidad esta semana podemos iluminar todo el caso de otra manera a partir del mismo príncipe, es decir, que no sea a partir del hijo del rey, sino del que está casado con una princesa, para dar un ejemplo burdo. Pero de que pueda significar otra cosa y que se ilumine el caso de otra manera, ya en el momento de que empezamos con ese trabajo de la neurosis a través del significante, me parece que ahí, eh, no sé, no creo que sea algo necesario, pero sí es algo bastante frecuente que habrá en algún momento una etapa donde justamente por estar trabajando sobre las estabilizaciones que tiene el paciente, eso va a empezar a tambalear. Es decir, viene el momento de, bueno, entonces si no soy un príncipe, ¿qué carajo soy? Eh, y ahí me parece que no toca volver a poner un santón y poder decirle, bueno, no, mentira, sí eres un príncipe. Sino ya habiendo establecido que se hace el juego sobre el ser un príncipe, eh, después poder ver, hacer un juego sobre qué se es o cómo se es o cuáles son las condiciones de ser, donde no hay por qué tenerle miedo a este, digamos, desborde que se puede dar por el tambaleo de las identificaciones personales, para decirlo de alguna Del ser o manera. no ser. Claro, me parece que eso es algo que se pone en juego muy fuertemente y con esta cita que trajiste ¿la puedes leer otra vez de la sustancia? ¿La tienes a mano? Sí, te la leo de inmediato. Acá está. Dice, se puede prescindir de esta sustancia, o sea, contexto, refiriendo a lo que planteas como fin de análisis, dice, Sí. se puede prescindir de esta sustancia que causa padecer. Y ese goce uno o ese uno me retoca a vientos milerianos, entonces quería saber tu opinión, cómo Claro, porque distinguir lo que ese... quiero decir de prescindir de esta sustancia es justamente prescindir, digámoslo así, de el ser en tanto ser, digamos, el ser el príncipe. Eh, El racunario podríamos pensar. no sé, no llego hasta ahí porque me parece que nos desviaríamos bastante en ver cómo pensamos el rasgunario, pero sí, digámoslo más fenomenológicamente, Ajá. no sería el no soy nadie, porque eso ya nos entra en otra problemática que es todos los fines de análisis, que en verdad son una solución nihilista, que me parece que hacia ahí no va la cosa, Sí, sí, sí. sino justamente el pensar, claro, y además que es una manera de nuevo reforzar el ser, porque No, soy yo nadie. pienso, acotando lo que tú acabas de decir, a mí me parece, bueno, esto yo lo escribí en mi libro, El regreso a Freud tras el extraído de Lacan, lo escribí en un pasaje a lo que tú estás planteando de
cómo decirlo? Como Winnicott habla de la madre suficientemente buena, desde esos encuadres como define de análisis medios nihilistas, es algo como hubo una castración insuficientemente buena y hay que a prescap o a dos tiempos recastrar esos objetos A no extraídos o fijados y hasta quedarnos con ¿qué? Con la nada, con el vacío barrado completamente. Entonces, Claro, no es, una castración que no fue lo suficientemente buena. Ni nada más lejos que Villers plantea muchas sendas así. claro, no es por lo menos lo que yo busco plantear. De hecho, hay una frase de Lacan que seguro has escuchado un montón de veces. eh, Alfredo Edelstein la toma un montón, que es la definición de goce que Lacan hace en su versión del sujeto, creo que es algo como, no la tengo preparada, pero es algo como, eh, soy ahí donde se vocifera la incompletud del no ser, eh, eso es el goce. Esto no me interesa, lo que me interesa es esto que viene. Ese es el goce cuya falta eh, haría vano el universo. ¿Sería eso lo extralingüístico que planteas como una similitud a ese goce? No, eso me parece otra cosa, pero déjame terminar la idea. Esto me parece que no es la idea dejar los pacientes con un universo vano. Me parece que eso es casi lo peor que puedes hacer. Por supuesto. Eh, no me parece que va hacia ahí. Con respecto a lo extralingüístico, lo que me interesa es, por ejemplo, poder pensar que uno eh, es y es algo. En ese sentido me parecería extralingüístico estableciendo el lenguaje como sistema de diferencias, ¿sí? Entonces, lo que me interesa de establecer el lenguaje como sistema de diferencias y de lo extralingüístico sería entonces poder pensar cosas, como por ejemplo pudiera ser el príncipe en este caso, que es, digámoslo así, yo soy y soy un príncipe. No es yo soy un príncipe de esta manera y de esta manera y puedo no ser un príncipe acá y Eso puedo. haría diferencias. Claro, y al mismo tiempo, digamos, lo que me parece que podemos plantear es que incluso las diferencias, si empezamos a trabajar las diferencias sobre la diferencia, llega a cierto punto de estabilidad, que es lo que me interesa con el objeto A, eh, donde, digámoslo así, en el enlace browniano de 4, donde tenemos el Santom, lo que se puede dar ahí es como que algo por fuera del lenguaje o que no respeta estas diferencias o que está completamente por fuera, donde por fuera de este juego de cambios y de diferencias posibles, que es lo que anuda y lo que es sí mismo. Eh, que me parece que muchas veces se trabaja como goce. Es Interesante, decir, si te estoy siguiendo, hacer una distinción entre lo que es la esfera del lenguaje y lo que es la esfera de lo extralingüístico, como que en el lenguaje hay una serie de diferencias o que se puede articular nuevos enunciados, y en lo extralingüístico algo mucho más que son elementos que son en sí y no son posicionados discretamente. Como podemos pensar que las emociones, las huellas táctiles, los gustos, los olfatos, las imágenes dan cuenta de una diferencia posible como efecto clínico, como lo plantearía un Reich o un Winnicott. ojo, quiero hacer esta aclaración porque después capaz no se entiende. Obviamente yo no estoy diciendo que si te lanzo un ladrillo no te va a doler. O sea, esa no es lo que estoy intentando plantear. Estoy delimitando de nuevo esto para la clínica y para la clínica de las neurosis. Eh, Lo que me interesa plantear para la clínica de las neurosis no es que la persona pueda o no tener un número de pasaporte. La persona tiene un número de pasaporte que la identifica a nivel mundial como esa persona y como esa persona única. Eso no. Pero no sé si nos interesa el número de pasaporte
en el análisis. O no, me parece que no nos interesa, al menos que eso lo podamos poner, digamos, en asociación, o lo que lo podemos poner a jugar de alguna manera u otra en esta red, digamos, donde el sentido puede actuar de cierta manera, donde los significados pueden ser primero unos y después otros, donde puede haber dos significados, incluso contrarios al mismo tiempo, donde puede ser tu mamá y no ser tu mamá al mismo tiempo. Me parece que eso es lo que nos interesa, por lo menos, o me interesa a mí poder plantear con esta clínica, donde el núcleo central no tiene por qué desprenderse de un goce dentro de mí mortífero que me lleva a la muerte, que es la manera en la cual yo soy, entonces yo soy así y nada me va a poder cambiar, entonces yo me tengo que Clínicas amigar con eso. melancolizantes. Clínicas de la melancolía, de abuenarse con el goce. Claro, no es eso lo que quiero plantear, sino más bien que eso se puede cambiar y la manera que se cambia es justamente pensando que eso que está ahí, o estableciendo, porque no se trata de pensar, estableciendo a partir de maniobras del lenguaje que eso que está ahí, sin rechazar que hay cosas que son estables, o sea, que eso que está ahí también es un producto del lenguaje, digamos, que es la diferencia actuando sobre sí misma, lo que nos permite establecer algo que sea estable. Es decir, no que primero está lo estable, lo idéntico a sí mismo, y que después eso es lo que, sobre lo que se superpone, por decirlo de alguna manera, el lenguaje o la manera de decir las cosas. O sea, no que hay una realidad previa, sustancial, sobre la cual nosotros ponemos las palabras. Por eso me interesa lo nominativo, acusativo, y por eso lo Cuando, cuando, men- relaciono con... Cuando mencionas el síntoma se disuelve en lo real, podemos pensar que el síntoma toma elementos de lo imaginario, de lo real y de lo mismo síntoma para que sea extralingüístico. Ahí me como que pudiese uno perderse ahí. Dice, el síntoma se disuelve en lo real, revelando una nueva verdad con sentido. Eso fue algo que, si te voy a ser sincero, no lo escribiría otra vez. Eh, Ok, Fue algo que me dijo Marcelo Augusto Pérez también. ¿Dónde está? ¿Lo tienes? ¿Tienes la página? página 105. Página Bueno, 105. sabemos que Marcelo Pérez dijo una crítica bastante fuerte, no una crítica, un comentario bien fuerte a tu libro respecto a la originalidad, si que existe la originalidad o no, respecto al planteamiento de pasar de un nudo browniano de 4, o neurosis como llamas, a un nudo borromeo de 3, y tú le respondiste a Marcelo algo como, bueno, pero yo lo escribí en español, planteé el concepto de cosmovisión y planteé este aspecto de la horda. Un comentario, ¿Dónde fue paréntesis. eso? ¿Dónde fue eso? No, porque no, 105. te soy completamente sincero y no te sigo dónde está. No sé si es Página que estaremos 105. hablando de otra cosa. No, eso sí, no, digo el comentario con Marcelo. Ah, Eh, no, no ubico eso. Eh, sí, yo también traté de averiguar si ese autor que menciona Marcelo efectivamente dijo lo mismo que tú antes en francés y hasta el momento no, yo no lo he encontrado. Ya va, ¿qué fue lo...? Bueno, después lo buscamos porque me interesa. Y ahora no me acuerdo. No creo que yo tenga esto, digamos. Esto no creo que sea mío, por decirlo así. Primero está en Lacan. O Sí. sea, ya de por sí no es. Digamos, aún así, si creemos en el autor, tampoco es del tipo en francés. Al menos que ese tipo en francés haya sido Lacan. Creo, Segundo, está acá lo pongo. No, pero eso lo puse yo Jim Brini. mismo. Jim Claro, Brini. pero eso lo puse yo. Está en la bibliografía. Claro. Eso iba a decir. En Jean Brini está el. Claro, capaz fue al revés. Capaz Marcelo dijo que era nuevo y yo le dije, no, mira, en realidad está en Jean Brini y además está en Robert Groom.
Giambrini propone la trenza, que de por sí ese fue el que me dolió más, porque con el de Groom había trabajado, o Ah, sea, ya yo sabía que se existía. Y después de haber pasado bastante tiempo eh, trabajando con la trenza y viendo cómo se podía pasar de un enlace Booleano de 4 a un enlace Borromeo, eh, tiempo, onda, 6 meses, llegué a algo por fin y me di cuenta que Giambrini ya lo había hecho. Que fue un sí, poco sí. desafortunado. Pero bueno, Tra- nada, no. quería hacer tu comentario. Mira, tengo tres consultas, una breve y dos que pueden abrirse a otros temas, pero por ejemplo el tema de la trenza, si lo diferenciamos con los nudos o el enlace Borromeo clásico, mencionas en tu libro algo que es muy obvio, pero yo no me di cuenta. Era el enlace Borromeo de 3, hay un agujero central, pero en la trenza no hay un A. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan necesario es que en la trenza hay una A para pensar los lapsus de nudo? O si es importante o no, o hay que desde la trenza volver a encerrarla, digamos así, para ver ese A en el centro, equidistantes entre los tres registros, porque una cosa que yo siempre he pensado es que cuando los lacanianos empiezan a hablar de que no es la primacía de lo simbólico sobre lo imaginario y lo real, no, cada uno de los tres registros tienen equidistantemente el mismo valor clínico, y es como, eso es muy anafreudiano cuando Ana Freud dice que hay que tener una posición equidistante entre el ello, super yo y la realidad externa, que me parece una cosa como muy equilibrista aquello, pero más allá, volver al tema de qué implica que la trenza no aparezca en su escritura el objeto A. Claro, porque lo que pasa, acá creo que lo digo, eh, lo que me interesa de la trenza es que se pueda cambiar, es decir, que en la trenza esté el tiempo, que sería una manera más bonita, más poética de decirlo. Lo diacrónico. Eh, claro, o sea que hay una modificación posible. Acá lo digo, esto está en la página 108, digo, si bien lo interesante de las trenzas es que introducen la temporalidad, la cual permite hacer modificaciones sobre la estructura, esto también es una de sus más grandes limitaciones. Claro, porque si yo tengo una trenza la puedo cambiar, ¿sí? Pasa a ser otra trenza, pero puedo seguir cambiándola. Por lo tanto, no se puede hacer un diagnóstico a partir de las trenzas, es decir, no se puede calcular si hay un objeto A o no, ya que no se sabe si continuarán o no. Así, Pero las trenzas no permiten. el diagnóstico de las trenzas uno podría pensarlo en dónde está el lapsus de nudo. Porque si hay un lapsus de nudo entre un registro o en otro, podemos ver cómo van transitando. Y claro, rompería un poco ese marco de que el diagnóstico es como diferenciar los triángulos de los círculos o los cuadrados, que a mí, que es la diferencia que tenemos, que siempre en la clínica hay continuidad en cualquier esfera. Y entonces para mí la neurosis siempre tiene un marco de perversión, la neurosis para mí siempre tiene un marco de psicosis, la psicosis siempre tiene un marco de perversión, y la psicosis tiene un marco no de neurosis, pero sí de síntomas muy similares a lo de los neuróticos. Es un comentario mío, que podemos estar de ¿Pero qué acuerdo o sería un no. marco? Por ejemplo, pacientes psicóticos que se estabilizan con una neurosis obsesiva y los delirios bajan de intensidad, podríamos decir, que Mm, para términos millerianos sería el equivalente a que el paciente se anudó un síntoma y que en cualquier momento pudiese gatillarse. Es como una represión sintomática, no neurótica, pero que tiene sus días contados, podemos pensar. Si ocurre algún evento ansiógeno o angustiante, que es lo que a mí me ha tocado ver en claro. pacientes psicóticos en el hospital. Eh, sí, estoy de acuerdo. Lo hablamos después mejor. Eh, lo voy a anotar. Claro, si digamos, si se hace una clínica de las trenzas, sí se pudiera pensar así. Con la clínica que quiero por lo menos proponer yo acá,
claro, hay un inicio y hay un fin, que sería el enlace browniano de 4 y el enlace Borromeo. Con ese inicio y ese fin, no hay mucha, o sea, no hay, digamos, continuidad. No, no creo que se trate, digamos así, como de un espectro. No niego, obviamente, que, por ejemplo, una neurosis pueda desarrollar un delirio o que incluso pueda alucinar. Me imagino que eso no te refieres a O eso. perversión, como tú también planteas que la clínica de la perversión puede ser propiamente una neurosis de 4 también. Claro, la perversión lo pienso como justamente el Santón, como esta, digamos, no el 4, sino, o sea, sería el cuarto. Eh, Ni tampoco Sería el ego, justa, como carácter perverso. no, no. No, no me acuerdo por dónde habíamos empezado para llegar acá. No, Eh, estamos en la página 100, sí, 108 cuando claro, decías que estábamos hablando un poco de la temporalidad. sí, Claro, sí, si te soy sincero, fue, digamos, lo que quise decir. Se pudiera decir otra cosa con las trenzas también. Eso no, digamos, no me parece que esta sea la única, sí, claro, el perdón único si uso nos posible. perdimos. Mi Sí, pregunta apuntó que ¿por qué no se puede hacer un diagnóstico, que para mi criterio un diagnóstico sobre ciertas continuidades, viéndolo en el mismo lapso de nudo, da cuenta de un estado de otro que va transitando diacrónicamente? claro, pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, también esto por los fundamentos que yo tomé, que es el diagnóstico se hace sobre los enlaces, sobre las trenzas, perdón, sobre los enlaces, sobre los nudos, sobre estas figuras ya cerradas. Lo que permite más bien la trenza es hacer un cambio entre ellas. Pero eso no se diagnostica en tanto ella puede seguir cambiando. Entonces no sería, digamos, o sea, claro, por supuesto las estructuras pueden tener cambios, o sea, no es lo mismo un día que otro día, no es lo mismo un segundo que otro segundo, pero se mantiene relativamente estable y haciendo, digámoslo así, ciertas cosas, como con cierto marco, ciertas cosas que se pueden y ciertas otras cosas que son imposibles. Lo que me interesa decir con las trenzas es que hay una manera de cambiar esto, eh, que permite ir del inicio al fin. Eh, Es lo que planteas, por ejemplo, en la página 95, cuando dices, en la clínica analítica, esto se pudiera dar como el trabajo sobre los agujeros del cuerpo donde converge lo real y lo imaginario, que era un poco lo que traté de preguntarte al inicio sobre esa como permeación entre lo imaginario y lo real, que enfocas mucho hay un trabajo ahí para el tema del desanudamiento. Hay un pasaje que hay que transitar por ese encalce entre lo real e imaginario, o imaginario real. Me parece que a lo que quiero apuntar con la continuidad de lo real y lo imaginario es que se pueda crear un imaginario nuevo, es decir, una manera ¿Y de por qué darle no lo sentido simbólico? nueva. ¿Por qué no lo simbólico en esta ecuación? Em, Y eso quiero llegar a mi pregunta sobre la duplicidad de lo simbólico también. sí. ¿Por qué no lo simbólico? Em, Nada, te tuviera que inventar mucho, así que no lo voy a hacer. Hablemos sobre la duplicidad de lo simbólico y después vemos si podemos retornar a esto. Eh, con la duplicidad de lo simbólico, a ver, habría sido bueno que hablara cuando estaba hablando de esto de la diferencia que puede trabajar sobre sí misma para establecer la estabilidad. ¿Sí? Eh, Duplicidad con, simbólica yo la con- entiendo comúnmente como que síntoma y simbólico se fusionan como una especie de holofrase, que no es lo que yo entiendo que tú estás planteando. no, de hecho estoy pensando que es algo completamente lo opuesto. Es que lo simbólico puede a la vez, eh, a ver cómo sería una manera de decirlo. Eh,
que plantea un agujero y a la vez puede establecer, o llenar ese agujero. Digamos que el ejemplo más paradigmático, bueno, hay varios ejemplos paradigmáticos, pero por ejemplo, toda la paradoja de esta frase es mentira o yo miento, todas las paradojas del mentiroso, pero al mismo tiempo el decir lo indecible o lo inefable. ¿Sí? Este tipo de palabra paradójica, o decir lo extralingüístico, de hecho, lo extralingüístico es una manera de decir algo. Voy a prender la luz. Dale. Con lo extralingüístico también estoy diciendo algo como que existe y a la vez no, digamos. O sea que, digamos, Me perdí un estos poco. límites del lenguaje. Me perdí un Claro, lo poco. que O quiero sea, decir es que hay unos límites, o sea que el lenguaje establece unos límites, ¿sí? pero a la vez el lenguaje permite llenar esos límites. O sea, es como que muestra el límite, pero también permite rellenar algo de esos mismos límites. Rellenarlos, no rellenar algo de ellos, pero sí, El lenguaje rellenarlos. inscribe un límite, un agujero, de la nada hace un borde de agujero que se ve el vacío, que extrae el objeto, etcétera, desde todas esas metafísicas lacanianas, como yo lo veo así. Pero cuando hablas de la duplicidad, porque Mustafa Sofan habla de las incongruencias lacanianas respecto al Seminario 22, con respecto a decir que esta nominación simbólica es otro simbólico dentro del mismo registro simbólico que está ahí, pero después Lacan dice que no, es la consistencia de lo imaginario lo que anuda, pero después Lacan dice no, es que el nudo es real, y ahí en el escenario 22 nunca hay una claridad respecto a esa duplicidad simbólica que puede permitirse a entenderlo como una holofrase o un síntoma propiamente tal o una metáfora que no logró ser. A mí lo que me ¿Cómo? interesa de la duplicidad simbólica es que, digámoslo así, el lenguaje puede tener un sentido oculto. Es decir, que tú ¿Latente? puedes decir algo, que el lenguaje puede tener un sentido oculto. Es decir, que tú puedes decir algo y estar diciendo más que eso y menos que eso y toda esta cosa más que tiene que ver con la falta de correspondencia entre una palabra y lo que esa palabra quiere decir. En ese sentido me interesa eh, la duplicidad de lo simbólico, que de hecho me parece que no es algo de Lacan, es algo que ubico en Freud. ¿En Freud? ¿Dónde? Sí, en todo el intento de encontrar que las palabras y que las acciones quieren decir algo que no son lo que ellas verdaderamente dicen, o decir más allá de lo que ellas dicen, ¿me entiendes? Claro, Freud lo dice en cuanto lo manifiesto y el contenido latente, que no hay una correspondencia necesariamente entre representación cosa y representación palabra con representación cosa. No sé si la Words Claro, Postellum con la lo Search for estoy Self. pensando, lo estoy pensando incluso más temprano y el más temprano se debe porque estoy ahorita haciendo una diplomatura de historia del psicoanálisis donde estamos trabajando, digamos, las condiciones de inicio del psicoanálisis. Por ejemplo, en uno de los primeros casos de Freud, donde él creo que le pone la mano en la frente a su paciente y la paciente dice una serie de palabras. eh, Carroza, caballo, no sé, etcétera, manta. Y me parece que justamente la genialidad de Freud y lo que tiene que ver con la duplicidad simbólica es que él dice, esto me quiere decir algo, ¿sí? Que un Me, significante puede tener varios significados. No, no necesariamente, no es preciso eso, por lo menos no acá con este ejemplo que estoy dando. Con este ejemplo que estoy dando, lo que quiero decir es que si bien ella dijo carroza, bla, 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 bla y bla, hay algo, Freud piensa que está dentro de ella, que está buscando decir algo más de lo que ella efectivamente dice. O Lo que sea, está como si hubiera reprimido. una.
claro, digamos, una manera de decirlo sería la intencionalidad de lo reprimido, que es lo que me parece que, digamos, Es que es muy interesante porque Freud de hecho plantea en el texto Lo inconsciente, 1915, texto muy importante que muy pocos lacanianos leen, lamentablemente, así como Adicción metapsicológica sobre la doctrina de los sueños, otro texto 1915 sobre su periodo de metapsicología freudiana que es muy importante leer, plantea eso de la hipótesis en dos lugares, que yo le puedo decir a un paciente una frase que revele algo de su inconsciente o su represión, pero la tiene en la superficie consciente, pero también la tiene inscrita en lo inconsciente. Y hay una duplicidad simbólica, podríamos pensar, tomándolo como quizás como metáfora, pero Freud se desbanca rápidamente en el mismo texto diciendo que en realidad la hipótesis funcional de que un contenido tiene más carga al punto de ser consciente o menor carga para poder ser apreciado inconscientemente, o los dos registros en un mismo lugar, en una zona del neocórtex o en una zona hipocampal, podemos ampliarlo más estos temas. Freud habla de que primordialmente la presentación cosa, que son las huellas némicas organizadas a una forma, que es el inconsciente propiamente tal, son Salzburg-Forstel, una representación cosas, se le añade, se le suma una representación palabra, que sería lo preconsciente. Entonces Freud habla de que el sistema dinámico es una oposición entre lo preconsciente e inconsciente. ¿Será similar a lo que estás planteando con la duplicidad simbólica? no, o sea, ya hay muchos otros elementos. ¿Sabes que yo hago esa trampa lacaniana en el sentido de que la hizo Lacan, de proponer que Freud dijo algo, pero Sí, en tu libro no hay tomar... ninguna sola cita de Sigmund Freud y hablas mucho de Sigmund Freud sobre el complejo de Edipo y sobre la realidad externa de Freud, pero usando a Lacan, y me parece que es una apuesta No, no muy está mal, anti-freudiana. es una, claro, no es, de hecho no me interesaba ni siquiera medio pensar que efectivamente había dicho Freud. Eso no es lo que estaba buscando y te agradezco que lo comentes porque sí es algo que convendría también cambiar para poder decir explícitamente, mira, lo que a mí me interesa de Freud es lo que Lacan dice, Hijo de que Freud. Freud dijo. Claro, eso es lo que a mí me interesa. No lo que efectivamente hizo o no hizo Freud. ¿Por qué planteas que Eh, en Freud está el registro de lo real, simbólico e imaginario como separados y que Lacan lo que hace es como conjuntarlos? ¿Por qué crees que Freud, lo real y lo imaginario y lo simbólico, están de esa forma fracturada quizás? Y si es que están esos tres registros en Freud, también podríamos pensar, que yo creo que en buena parte sí. bueno, no sé, si lo dije no es lo que quise decir. No creo que los tres registros estén en Freud. Me parece que Lacan con los tres Y registros... que decías que en eh, Freud hizo el cuarto registro con la realidad externa y el complejo de Edipo, que es la lectura que hizo Lacan a Freud como para tratar de ser freudiano Lacan de alguna manera, no sé por qué. em, no, claro, con esto que estás diciendo, lo que me parece que estaba haciendo Lacan, o lo que a mí me interesa de lo que hizo Lacan al respecto, es que tomó digámoslo así, el caso freudiano en el sentido de cuáles son, digámoslo así, los cuerpos, los objetos, los fenómenos que se le aparecen a Freud, y después pensó qué estructura tenían. Y me parece que la estructura que él pensó que le correspondía a- al caso freudiano en este sentido, en cuál es la narrativa eh, cuál es la estructura de la narrativa que Freud establece, me parece que Lacan lo diagnostica como si fuera un enlace browniano de cuatro, es decir, como si tuviera un santón. Claro, Justamente porque en tu libro no... planteas que Freud nunca llegó a un enlace borromeano de tres y que siempre Freud se mantuvo y que incluso te arriesgas mucho en decir que Freud no hizo una clínica prácticamente, que se quedó en eso que solamente. no hizo una clínica psicoanalítica, sí. Sí, Eh, algo que, por supuesto, no es momento de Estás de comentar. acuerdo, está bien. Estoy absolutamente en contra. Y es más, opino al revés. Opino que Freud hizo clínica y Lacan no, pero
Ojalá hagamos otro Sí, 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 eso videollamada. después lo comentamos. De nuevo, lo que me interesa, por lo menos, o lo que me interesaba acá era sacar las consecuencias, porque ves que Lacan no lo dice muy explícitamente o no se enfoca en eso. A mí lo que me interesaba era justamente poner la luz ahí y decir, bueno, ¿cómo puede ser que Lacan diga, digamos, algo tan insólito como que Freud no fue psicoanalista? O que no sabía ¿Cuáles fueron nada las de lo condiciones? inconsciente en el seminario 24. En la clase Eh, 8 del seminario no la sé. 24, 1977. Que para Claro, Freud representaciones inconscientes y para Lacan eran significantes. claro, lo que a mí me interesa, por lo menos me interesó para este libro de ese tipo de cosas, es ver cómo pudo Lacan haber dicho eso. Más desde un punto de vista de lector a quien a eso le parece un poco insólito, eh, o que puede tener cierta novedad o tener cierto tema de controversial y no decir nada más, bueno, Lacan lo dijo porque quería tener mucho más seguidores o porque quería escandalizar a la audiencia, sino para poder pensarlo como una apuesta de Lacan, que sería la apuesta de esta clínica del enlace browniano de 4 el enlace Borromeo, eh, y una definición que él hizo, y después sacar las consecuencias. Eh, porque obviamente Esto, si yo esto es lo digo que, que, esto es lo que yo te mencionaba respecto a tu libro. Decías, según Lacan, de su lectura freudiana, simbólico, imaginario y real están dejados independientes, están a la deriva en Freud. Solo se anudan mediante un cuarto elemento. Página 53. claro, porque lo que me interesa decir ahí es que, digamos, no es, o sea, esa hay que leerla completa, La en el leo. sentido de que solo se Freud anuda, tenía un no, pero síntoma. te digo Lacan porque trabaja. solo se anuda. Sí, mira, vos pones en la parte, dice, el síntoma del caso freudiano. Lacan trabaja a Freud mediante el enlace browniano de 4, lo que quiere decir que Freud tenía un síntoma. Él no lograba armar el enlace Borromeo, por lo que requirió siempre de una suplencia. Según Lacan, simbólico y imaginario real están dejados independientes, están a la deriva de Freud. Solo se anudan mediante un cuarto elemento. Claro, es decir, que están anudados. O sea, si no fuera por este cuarto elemento, que es el complejo de Edipo, la realidad psíquica, ¿Por qué el complejo de estuvieran... Edipo, si el complejo de Edipo es el simbólico? ¿Por qué el complejo de Edipo? ¿Qué? ¿Por qué sería el complejo de Edipo lo que anuda el cuarto si el complejo de Edipo es parte del super yo y el ideal del yo o lo simbólico? Creo que lo que le interesaba a Lacan de eso es todo el tema de, digámoslo así, de la sucesión. Es decir, que el complejo de Edipo viene, digamos, del padre, es como un poco todo este tema de la, La castración, el claro, doble incesto. de- y después el tener que irse hacia atrás hasta encontrar el padre de la horda. ¿Me entiendes? O sea, eso me parece, por lo menos es la lectura que yo le pude dar. No, eh, Pero ¿por qué el no complejo de sé, Edipo es lo que hace? Es lo mismo que decía Mustafa Sofán respecto a lo simbólico de otro simbólico. Al final volvemos el otro del otro. Porque finalmente, si queremos hacer un padre de la horda, que es el menos uno, que sería el que no está incluido, pero que no es el remanente de que él el que hace el punto final al sistema de conjuntos, eso sería el ideal del yo y super yo, que yo pienso que en Lacan estaría en lo simbólico, el mismo complejo Edipo. yo por lo menos con todo lo que dijiste lo ubicaría en el lugar del Santón, porque justamente tiene que ver con este lugar de la excepción, del lugar final, de un, digámoslo, de Santo Un Tomás mito de de origen. Aquino robado, claro, un mito de origen. Eso es lo que me parece que está en el lugar del Santón y la razón por la cual Lacan dice que el lugar que el complejo de Edipo tiene el lugar del Santón en Freud. Comprendo, o sea, si te sigo sería que Sí. la castración sería el efecto de que no lo puedes tener todo,
Y el mito de Edipo sería más bien el síntoma. O sea, complejo castración freudiano sería enlace por Romeo de 3, y el complejo de Edipo, origen mítico, sería el bruniano de 4. ¿Podemos hacer un paralelo similar? Algo más así, no sé si me atrevería a decir que el complejo de castración es el 3, pero sí a decir lo otro. Y claro, lo que me interesa del complejo de Edipo es justamente el mito de origen que se logra establecer ahí. Y además que es un mito de origen que por siempre y hace una sucesiva eh, incompletud, una sucesiva marca de incompletud, que es justamente lo que haría, eh, digamos, es sin lo cual, eh, digamos, si ese no hubiera existido, entonces yo estuviera completo. Para decirlo de una manera, digamos, más fenomenológica, más clínica. ¿No piensas que a lo mejor ahí está el tema que es del primer Lacan o el seminario 1, digamos, de que el imaginario y el yo, también lo dice Freud, el yo siempre aspira a la unidad, el yo siempre aspira a la síntesis, aspira a uno, a yo soy porque hubo un origen que lógicamente siempre está el secreto de la familia, que es justamente lo que barra el origen de cada quien. Y el tema también de que con lo simbólico, o ese lugar simbólico, esa duplicidad simbólica, que no permite esta como falla correspondencia, como denominas, logra eso en el agujero relanzar una y otra vez nuevas diferenciaciones que en la clínica no se estarían viendo, pero me quedo con nostalgia a lo real ahí. ¿Qué pasa ahí con lo real en una clínica? ¿Qué pasa dónde? No entiendo Que, muy bien la pregunta. que si Freud y en cierta medida Lacan define el yo, lo imaginario, como lo que aspira a la totalidad, a la síntesis, a la unidad, al cierre del conjunto, a la consistencia, eh, veo que en tu propuesta estaría lo simbólico como aquel lugar de la duplicidad simbólica, si queremos llamar, de este no calce o de la falla de correspondencia entre lo que uno dice, permite siempre marcar nuevas diferencias a lo que uno va diciendo respecto al príncipe, por ejemplo, que es el trabajo que tú haces mucho del sentido, hablas mucho de hay que usar el sentido, lo imaginario con lo simbólico. Pero ahí, ¿qué pasa con lo real? Lo real lo dejamos mirado de costado, mientras tanto. Claro, hay dos cosas ahí. Primero, esto, digamos, más doctrinario, más de, de solo como fundamento Lacan, que sería que el sentido, digámoslo así, al trabajar sobre el sentido se está trabajando con lo real, porque lo real es éxtimo al sentido, o lo real es sin sentido. Entonces, al trabajar sobre uno, trabaja sobre el otro. En ese sentido, no sería, digamos, no sería opuesto, ni sería, digamos, dejarlo por fuera, o si lo queremos pensar como dejarlo por fuera, es que justamente al dejarlo por fuera lo estamos moldeando también. Pero después otro... Sí, Lacan hablaba de eso en el seminario 2, criticando la ego psychology, diciendo que estos tipos de la ego psychology creen que trabajando con el yo, como la mitad de otra naranja, tocan las hebras de lo inconsciente y nada que ver. Sería algo similar a eso, si lo vemos en este plano, de que el sentido va a tocar lo real de alguna manera u otra, tal como Lacan en alguna oportunidad criticó a la psicología del yo, de que trabajar una mitad repercute a la otra mitad. creo, no sé si, digámoslo así, si lo diría de esa manera, ni sé si la semejanza es, eh, lo En tuviera el que seminario revisar, 2, ¿no? Lacan Si fue soy muy sincero. crítico con esa metáfora, que me parece genial la metáfora que usó Lacan para criticar la psicología del yo, porque Lacan excluye el yo de lo inconsciente, y Lacan se olvida siempre, casi siempre, de que el yo tiene partes inconscientes, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Claro, por eso no sé si...
digamos. Lo que quiero decir es que por lo menos en este sí, en este me parece que al trabajar sobre el sentido, trabaja sobre lo real, pero no sé si eso, digamos, nos da este mismo de completud, que nos dé el 100%, especialmente porque entre el sentido y lo que hay digámoslo así, de real, no hace el 100%. También hay otras partes que sería aquello imaginario que no es ni real ni simbólico, y aquello simbólico que no es ni imaginario ni real. ¿Se entiende un Entonces, en poco? ese O sea, caso, si hablas que el sentido puede tocar o movilizar o correspondernos a lo real, que trabaje lo real también, trabajando el sentido, ¿qué diferenciaría ese real del síntoma? ¿Tienen los dos real y síntoma extralingüísticos ambos, o lo real es solamente esa incompletud del no todo, de lo que barre el discurso del deseo materno sin barrar, por ejemplo? no, a ver, el Santom es justamente lo que viene a ese lugar de la incompletud del otro, es decir, es lo Perfecto, que da ser, ¿sí? Es lo que da una completud. ok. Mientras que Lo eh, real ahí, lo real, más bien, me parece que conviene pensarlo como lo que no tiene sentido, por decirlo así, lo que está por fuera del sentido, o lo que está, lo imposible, lo que dices eso nunca pudiera pasar. Que incluso se pudiera pensar en estos discursos de la onda de impossible is nothing, es decir, de nada es imposible, pensar lo imposible incluso como ser imposible. Pero bueno, con eso no me quiero desviar mucho. Hay otra cosa que quisiera decir respecto de la relación entre el Santom y lo real, que es lo siguiente. Lo que propongo yo en el libro es que el Santón pasa a ser lo real en el enlace browniano, ¿no? En el enlace Borromeo. Entonces, no sé, eso sería muy me parece neurótico, que en el sentido como la psicosis, que el sintón pasa a ser parte de lo simbólico sustituyente, o en el caso de Joyce, el santón pasa a ser parte de lo imaginario. Tú estás diciendo que el santón es parte de pasa parte de lo real, y es bien, y a mí me interesa pensarlo así, en mi lectura personal, claro, porque y de hecho veo que no tienes encuentro tu muy propia bien. versión que rescata eso real, que en Joyce es imaginario, y a su vez en Schreber sería simbólico, que se monta algo en lo simbólico, que rellena algo ahí. Eh, claro, de nuevo no sé porque no me atrevo, por lo menos todavía, a generalizarlo un poco más hacia la psicosis. Pero lo que sí quiero decir al respecto es que es un movimiento, digamos, un poco paradójico porque lo que se termina haciendo es que el Santón, como es en realidad es un lugar, o sea, si pensamos Santón lugar, el Santón lugar se disuelve, o sea, no hay más, o sea, en el enlace de Borromeo no hay un Santón, pero por otro lado, el Santón como consistencia pasa a ser lo real, que sería, a esto quiero llegar un poco con el tratamiento del sentido, que la apuesta que me parece que se puede hacer respecto del sentido es que en el análisis se genera un nuevo sentido. Eh, Esto todavía no lo he logrado desarrollar demasiado bien, estoy en vías todavía. Eh, Uno siempre está en pero vías de desarrollar muchas cosas. esto, sí, este sobre todo. Sí. Además, no del que todavía no sé, sino que esta por lo menos ya me estoy poniendo a trabajar sobre que no sé esto y me gustaría saberlo, por eso lo digo. Eh, pero entonces lo que quería comentar un poco al respecto es que me parece que lo imaginario, lo que logra hacer acá con lo real, es justamente, digamos, encapsularlo de alguna manera o hacer uno a partir de esa imposibilidad que lleva a que se pueda tratar. Eh, y entonces queda esta sustancia extralingüística como justamente lo imposible. Que ojo, no es que se desecha, o sea, no es que queda por fuera, o no es que no existe, sino que queda en el lugar de imposibilidad.
Es decir, no es que no hay ser, sino que es imposible ser. Ser el príncipe. Lo digo mejor. ¿Cómo? Imposible ser el príncipe. Claro, ser y ser el príncipe. En verdad habría que decirlo dos veces. Es imposible ser y ser el príncipe, porque después está esto otro de que yo puedo ser y no ser el príncipe. ¿Sería la distinción que daba Freud del ser y el tener? ¿O No, no, no va no, por no, me ahí? parece que eso va por otro lado. Ajá. No, o por lo menos por lo que yo, no es un tema que he estudiado demasiado, pero por lo que yo entiendo al respecto, no sería esta diferencia que incluso pudiera dar como alguna idea de dominación o algo así, que hacia ahí no es hacia lo que me gustaría llevar. De hecho, me parece que sobre esto uno no lo logra dominar. Me parece que justo no es algo que entra dentro del registro de lo dominable, sino que es un cambio posible que se hace a partir de unas intervenciones que serían el análisis. Perfecto, Félix. Mira, me quedaron claras todas mis dudas, las dudas que se me ocurrieron en el momento mientras conversamos. Creo que es lo que más yo pude, sin ser lacaniano, extraer como lectura de tu libro. Quizá otra persona lacaniana, no lacaniana o psicólogo en general podría extraer otras lecturas de tu libro, que agradezco mucho que me lo hayas enviado. Lo leí muy rápidamente en una semana, rápidamente lo leí en el momento mismo casi, y despejé varios malos entendidos con respecto a lo que uno siempre caricaturiza de la metafísica lacaniana. Y quería hacerte un comentario, que quizá esto puede quedar aquí como registro, pero una duda que siempre tengo y que le pregunto a cada persona que es lector de Lacan es, que te lo pregunté en un momento, es si, tu opinión sobre respecto a los tres registros con respecto a Freud. Por ejemplo, lo imaginario se puede leer desde el yo placer purificado, desde la envidia cliniana, desde el yo piel, desde la consistencia que trata de hacer una unicidad, lo simbólico, lo que mencioné hace un momento como lo super yo ideal del yo, difícil es saber en ese lugar dónde va por uno y dónde va para el otro, y lo real, que es mi opinión, que me podría acercar a Miller, sería que lo real sería el ello en cuanto que nunca deja en equilibrio homeostático el aparato psíquico, y que siempre mantiene, los lacanianos lo llamarán un vacío, o algo que no se logra llenar, pero que incluso yo voy más allá de Freud, incluso hasta decir en lo real, o en el ello, que yo lo llamo es no hay un instinto de incesto, no hay un goce de muerte instintual, sino más bien es exigir más y ni siquiera a la misma madre. De hecho, el niño quiere no desear siempre el pecho de la madre, busca siempre otra cosa, nada lo colma, es voraz, diría Klein. ¿Qué opinarías tú desde una lectura metapsicológica, Carta? Esas analogías posibles con lo real simbólico imaginario, excluyendo lo que hablamos hace un momento sobre el complejo de Edipo como el cuarto, que pudiese ser también muy viable. Yo tengo una fuerte impronta. De hecho, hay un autor acá eh, que no es ni psicoanalítico y creo que la mayoría no lo va a conocer, que es Julián Serna Arango, que es un No, no lo filósofo ubico. de Pereira, Colombia, quien por cierto aceptó que le enviara mi libro, así que se lo agradezco un montón. Eh, Él tiene un librito bastante chico, que se llama Ontologías Alternativas, Aperturas del Mundo desde el Giro Lingüístico. Eh, la, la tesis básicamente de él es que a partir del giro lingüístico, es decir, a partir de que se empieza a estudiar la lingüística como eh, un productor de mundos, digamos, eh, las ontologías, que serían justamente esto que estaba hablando antes de los moldes de crear las galletas, eh, tienen una fuerte impronta lingüística, digámoslo así. Y pueden ser diferenciables una de la otra. A lo que quiero llegar un poco con esto es que no sé muy bien si
lo real, lo simbólico y lo imaginario es una herramienta muy, ¿cómo lo puedo decir? No sé si se puede homogeneizar o equiparar a otra lectura que se hace. Cuando lo digo así, parece que estuviera poniendo real, simbólico e imaginario como sobre las otras, pero no, no es mi idea. Lo que quiero decir es que son diferentes. Eh, Me parece que son lo real, lo simbólico y lo imaginario, es, digamos, una herramienta de trabajo. Y me parece que por lo menos al principio, No, digamos, no para no meternos. te acercarías a ese comentario de Isidoro, perdón por ese lapsus, se semejaría a tu opinión a la de Alfredo Edelstein de respecto a la crítica a la ontología psicoanalítica que trató de insertar Miller a Lacan. ¿A eso Al, al- apuntas? Alfredo y yo tenemos una diferencia bastante grande. Tenemos varias diferencias bastante grandes. Eh, la más visible, diría yo, la más, digamos, eh, la más notoria, es justamente esa. eh, Porque mi idea de utilizar el término ontología no tiene que ver con el ser, ni la metafísica, ni nada de eso, sino Volver que matemática pura formalista a Alan Badiou, como lo haría Edelstein, ¿no estarías de acuerdo? ¿Algo así? Conjuntos no, con vacíos, eso no estoy de casillas acuerdo. De vacíos. hecho, te diría que ahorita Alfredo tampoco está de acuerdo, pero no es no es lo que quisiera plantear. Eh, la diferencia más grande, digamos, que la que sí quiero plantear, es que hay una manera de, digamos, si se critica constantemente la ontología como el ser o el ser que es, entonces, ¿qué hay? Sería la pregunta, porque la mayoría de la gente piensa que hay seres. Entonces, si quitamos eso, no creo que la gente deje de pensar que no sé, hay algo. No, porque O no quiero sea, decir que hay cosas, procesos, etcétera. para Alfredo Edelstein lo ex nihilo es como respirar y ver las nubes, o sea, no le da ni una dificultad epistemológica alguna esas, para mí, misticidades transpersonales. Claro, él más bien propone eso. No me interesa ahorita meterme mucho en cuál es el argumento de él, eh, pero lo que sí me interesa poder proponer es todo este tema de que es un tema bastante, digamos, posmoderno o algo así, que es justamente el uso del lenguaje y cómo eso permite crear realidades. No voy hasta el momento de decir que permite crear, digamos así, seres o permite crear, eh, sino que, bueno, el lenguaje da ciertas categorías y eh, a partir de esas categorías las cosas aparecen. Eh, ¿Dónde estaban esas cosas antes de que aparecieran? No es algo que me interesa trabajar mucho, Claro, pero o sí me sea, interesa trabajar la relación posible que hay entre los diferentes, digamos, las diferentes haberes que pueden aparecer. Me parece justamente que el enlace browniano de 4 y el enlace borromeano son dos diferentes eh, posiciones o maneras de estructurar esos haberes. Eh, y redondeándolo un poco, porque puede parecer que no estoy hablando tanto de lo real, lo simbólico y lo imaginario, pero lo que quiero decir respecto de lo real, lo simbólico y lo imaginario es que hay una diferencia muy grande en la manera en la cual ellos se relacionan. Es decir, me parece a mí que la manera que toma real, simbólico e imaginario no es nada más como tres diferentes bolsas donde él va metiendo los diferentes conceptos de las otras personas, sino que más bien son diferentes, ¿no?, funciones o modos de estar o modos de ser o que a su vez se pueden eh, ordenar de ciertas maneras y dependiendo de la manera que se ordenen hay, hay cierta estructura u otra. Eh, sí, hablé mucho, pero decime. sí, me quedo con lo que mencionaste hace un momento y para ir cerrando porque no quiero quitarte más tiempo también. Tienes No, tus no, cosas no. que hacer.
Eh, que me parece muy interesante tu propuesta, que te insisto, a mí me resuena de buena manera, aunque tú no estés de acuerdo que no haya continuidad, me refiero a que la neurosis y la perversión o lo fronterizo no es algo muy diferenciable según el caso a caso como diagnóstico, cercados, ¿sí? Que para muchos lacanianos como Joel Dor, que para mí es un DSM-5 lacaniano, es A, B, C y cada una se excluye una a la otra. Así que no sé más que decir. Lo otro que podríamos decir sería comentar aspectos que comentamos siempre en Twitter. Así que muy feliz, muy grata la conversación y espero no haberte puesto la espalda a la pared en algún punto ni incomodarte, pero es lo que me surgió en tu lectura de tu libro. No, 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 buenísimo, Diego. En verdad te agradezco mucho el tiempo, la lectura y en verdad los comentarios porque muchas veces Espero que hayan cuando sido no. provechosos porque yo soy un Sí, sí. extranjero que viene a visitar tu parque. No, 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 de hecho por eso te lo había pedido, porque después se crea como una especie de endogamia que en realidad a mi juicio no favorece el pensamiento. Exactamente. No, entonces no está bueno que solo, no sé, solo lo comente con gente, es como cuando, es decir, entre solo los amigos o entre solo los adeptos no tiene mucho sentido presentar algo, si lo que se busca es, digamos, avanzar de alguna manera u otra. Bueno, así que te agradezco un montón. eh, Igualmente, y bueno, estaremos hablando. claro que sí.